Hablemos de un cantante polifacético, colombiano, barranquillero. Hablemos de Rodolfo Aicardi. Su nombre de pilas, Marco Tulio Aicardi. Como ven ustedes, este fue su primer larga duración con el Sexteto Miramar. De esta larga duración se conocieron pocos éxitos, como fue Soledad, Lo mucho que te quiero y Con la otra. Luego sale el segundo larga duración de él, El triunfador, Rodolfo. Un cantante con mucho timbre, con mucha trayectoria. Y el tercero es El triunfador, el incontenible. Viene el cuarto, el insuperable. El quinto, definitivamente Rodolfo. ¿Dónde está Volver? Y aquí, ¿dónde está el eco de tu Dios? Y así, Rodolfo escala en una serie de música, balada, que no lo paraba nadie. Porque aparte de él grabar música balada, también grababa música bailable. En 1969 lo invitan a grabar con los hispanos. Porque vieron que tenía una voz excelente. Entonces ya Rodolfo se pone a grabar música bailable con los hispanos y al mismo tiempo grababa balada. En 1970 hace su segunda aparición con el larga duración de Pelea, y el tercero de Peligro y el cuarto de Triunfo en Triunfo. Rodolfo fue un cantante, como les decía, polifacético, porque él no paraba ahí. La época de 1970 lo buscaban para muchas grabaciones. Se puede decir que el cantante que más tuvo música grabada fue Rodolfo en el sello Fuentes. Grabó con los hispanos, grabó con la típica RA7. Como ven ustedes, la típica RA7 no fue después ni en los 80s, ni muy a comienzos, fue de los 70, fue en 1974. Él conformó esta agrupación desde esa época, en 1974. Cantó con los Bestiales, cantó con los Ídolos, cantó con la Sonora Dinamita, con los hermanos Aicardi, grabó en sello Fuentes y en el sello de Darío Gómez, Producciones Dago. Rodolfo, para mí, una leyenda, porque Rodolfo tuvo tantos éxitos que tenía una sala llena de discos de oro. Desafortunadamente, cuando Rodolfo murió prácticamente, pues, no diremos pues de que en unas condiciones precarias, pero sí, no con el dinero que tuvo él al principio. Bueno, desafortunadamente, pues, Asai siempre como que lo abandonó, por lo que, pues, él como que cayó en la drogadicción, pero yo creo que luego de eso se superó, pero ya fue tarde. Alguien se pregunta cómo surgieron los hispanos, la agrupación que acompañó a Rodolfo por muchísimos años.
Los hispanos se conformaron desde 1967. En esta época, los hermanos Jiménez mm, fueron conformando el conjunto. Uno tocaba saxofón tenor, otro tocaba la trompeta, otro la batería, y así fueron conformando el conjunto, porque en esa época, pues los conjuntos eran, por ejemplo, como hablar de los Bobby Saucer, hablar de los Golden Boys, hablar de los Falcon, de los Teenagers, todo en inglés. Entonces ellos viendo que todo era en inglés, entonces le pusieron el nombre Los Hispanos. Los Hispanos primero tuvieron como vocalista a Gustavo Quintero, con el cual pues grabaron 3 larga duración, que fue de película, locura y ataque. Luego, esta agrupación se disolvió por problemas entre ellos mismos. Gustavo Quintero se retiró y, y el conjunto se partió en dos. Quedaron 4 de 8 que habían, quedaron 4. 4 con los hermanos Jiménez y los otros 4 quedaron con Gustavo Quintero. Gustavo Quintero, al ver de que ya no tenían los hispanos, conformó un conjunto llamado Los Dorados, pero no tuvo el mayor éxito. Por lo tanto, Gustavo Quintero se fue hacia México y no se supo de él por unos 2 o 3 años. Y entonces los hispanos se quedaron sin vocalista. Pero los hermanos Jiménez buscaron un vocalista que les diera la talla. Probaban con el uno y con el otro, pero no. De pronto, en unas grabaciones que estaba haciendo Discos Fuentes con el Sexteto Miramar, aparece un muchachito y querían que le hicieran unas pruebas. Pues lo veían como tan joven que no le hacían mucho caso, pero de pronto le abrieron las puertas y logró a cantar una canción con ellos. Y vieron que tenía buen swing. Bueno, cuando le dijeron de que si él cantaba música bailable, él dijo que le dieran una pista y que ensayaban. Y ahí nació Rodolfo con los hispanos. Esto en 1969. Por eso, cuando yo les dije a ustedes que con Gustavo Quintero había habido 3 larga duración, que ya de película, locura y ataque, habían 3. Por eso aparece de nuevo los hispanos. Aquí aparece la carátula, de nuevo los hispanos. De nuevo los hispanos. Ahí aparece Rodolfo ya cantando con ellos. La orden era que Rodolfo también imitara un poco a Gustavo Quintero, porque Gustavo Quintero era muy loco. Entonces tenía que darle ese sabor a la música. Pero resulta que él contaba con todas esas características. Y luego en el mismo año graba otro que llama De Pelea. Finalizando el año, eso es que el apogeo de Rodolfo fue bastante grande. Graba otro que llama De Peligro. Y en 1970 aparece de triunfo en triunfo. Rodolfo no lo paraba nadie. Aparecen agrupaciones por estrategia de Discos Fuentes, porque él había firmado con Fuentes, por lo tanto él no podía irse a grabar a otra empresa. Entonces resultaban conjuntos, pero sin vocalista. Entonces, ¿qué hacían los empresarios de Fuentes? Dice, bueno, ustedes tocan y yo les pongo el cantante. En ese caso, pues entonces pondría a Rodolfo. Entonces, esas agrupaciones, por ejemplo, estoy hablando de Los Ídolos. Eso fue en 1970. Pero seguían surgiendo conjuntos. Aparecen los Bestiales. También querían a Rodolfo como vocalista.
Entonces Rodolfo ya no sabía ni qué hacer, porque él también estaba comprometido con la balada y seguía grabando balada y seguía acompañando estos conjuntos, como eran los hispanos, como eran los ídolos, como eran los bestiales. Entonces, en 1978 le dio por ponerse a hacer también música popular. Ahí es donde aparece La pena de mi viejo. Solo cenizas quedaron. Y así, muchas canciones que ya Rodolfo ya prácticamente estaba en el estrellato. Bastante conocido y con una trayectoria pues enorme. Pero ahí no paraba, porque resulta que en 1980 aparece cantando con la Sonora Dinamita como invitado especial. Conforma a los hermanos Aicardi, donde está Se va la vida. Y así Rodolfo cumple su meta desde esa época hasta 1980. En 1980 aparece con Qué chévere. Qué chévere es una serie de discos que hizo la casa disquera. Qué chévere volumen uno, qué chévere volumen 2, qué chévere volumen 3. En el volumen uno aparece Boquita de Caramelo. Entonces, estoy hablando de estos discos que hizo él y que tuvieron demasiado apogeo. Pero él era muy inquieto. Él le metió también al vallenato, le metió a la música popular, a la balada. Bastante polifacético, Rodolfo Aicardi.